Es un asunto que vamos a profundizar. Nos acompaña precisamente uno de los congresistas que ha sido llamado por la Procuraduría General de Colombia, Wilson Arias, senador por el Polo Democrático Alternativo. Nos acompaña desde Bogotá. Senador, muy buenas noches, bienvenido, ¿cómo está? Buenas noches, un abrazo afectuoso a usted y a la audiencia. Un abrazo de vuelta, senador. Usted es investigado por haber seguido un furgón de la policía que había detenido a un grupo de muchachos en Cali. Senador, cuéntenos qué fue lo que sucedió en ese momento. Lo que sucedió es que, bueno, durante las horas de la mañana del segundo o tercer día de iniciado el paro, ya se había producido pues una intervención muy fuerte de la policía en distintos lugares y en un espacio denominado Sameco, que queda al norte de la ciudad de Cali, se produjeron muchas detenciones. Dentro de ellas, la de algunos dirigentes pues, que yo conocía y personas del común que transitaban sencillamente en el sitio. Fui informado de esa detención desde horas de la mañana e informados que estaban siendo, pues no estaban ya siendo conducidos a un espacio pues, de detención. Durante largas horas, desde muy temprano fueron detenidos y hacia las 10:30, 11 de la mañana no habían sido llevados, pero además algunos de ellos conducidos hacia un punto, un lugar de un espacio CAI, se llama Centro de Atención, que es de la policía, que queda en otro lugar de la ciudad, cerca del río Cauca, donde han recogido algunas personas a las que habían molido a golpes, literalmente, uno en particular. eh, digamos que la comunidad informa también pues, del estado de los detenidos, pero además de la gran preocupación que se tenía. Y finalmente, con el apoyo de la comunidad y con información de los propios detenidos, pudimos, por arte de que se alinearon los astros, dar con una camioneta tipo panel donde estaban detenidos en un sitio muy cercano a donde estaba presentando una confrontación enorme en un barrio popular de la ciudad de Cali. Es decir, en medio de la confrontación, este vehículo que transportaba personas que habían sido conducidas pues en muy extrañas circunstancias. Cuando hago presencia y reclamo, entonces sin explicación, sin que me dé explicación, el vehículo pues digamos que empieza a desplazarse sin nosotros conocer su rumbo, y al final son llevados a un sitio, perdón, estos días han sido muy fuertes en exigencia de la garganta. Fueron llevados a un sitio digamos que no conocíamos como autorizado para reclusión, un coliseo deportivo de un barrio, donde además se nos informa por parte de la comunidad desde la noche anterior, al parecer se presentaron detenciones y las personas detenidas gritaban durante toda la noche, al parecer dice la comunidad, víctimas de torturas. Eh, digamos que eso ocurrió en el transcurso de unos varios minutos. La ciudadanía, dadas las denuncias que hacemos ahí, pues de la transmisión que hacemos, se desplaza buena parte de la comunidad de la zona aledaña, llega al sitio y finalmente la presión social, una muy importante presencia de los caleños, da en que tengan que ser liberadas la totalidad, varias decenas de personas que ya se encontraban allí recluidas irregularmente. El motivo de esa situación se me informa que he sido objeto de una apertura de investigación por parte de la Procuraduría y aún inclusive se alega que probablemente esto pues falta confirmar demandas penales por parte de la fuerza pública contra el suscrito, de modo que eso es una especie de resumen de lo que ocurrió durante ese día y que pues marcó una pauta de denuncia que después ha continuado. Ustedes han visto cómo se han acrecentado las desapariciones, los asesinatos, las torturas en nuestra ciudad, especialmente en Cali, donde hay un epicentro de algunas de esas movilizaciones, pero realmente es el rasgo característico de todo el país. Hay una gran movilización en todo el país y ha sido sometida a ese rigor militarista y represivo sin excepción. ¿Usted lo volvería a hacer, senador? ¿Se volvería a ir detrás de un furgón de la policía? Como sucedió ese día. De hecho, bien recordamos, había algunos referentes del SENA, que es la institución de educación media en Colombia. ¿Usted lo volvería a hacer? Pues yo creo que sí, es que digamos que no, no habría mucho que decidir. Es decir, lo que se nos informó es que estaban siendo torturados, habían sido golpeados, fueron molidos a golpear de ellos antes de subirlos. Y aún dentro del furgón seguían siendo golpeados. Durante largas horas fueron trasladados por sitios
inexplicablemente. Le quiero decir, en Cali hay una gran preocupación porque en las épocas anteriores el río ha sido objeto, pues, se ha convertido por época en especie de cementerios. Cuando la comunidad informa que fueron llevados hacia allá, pues usted se imagina la gran preocupación, horas sin encontrarlos, no eran llevados a ninguna parte, nadie respondía por ellos. Entonces lo que hice fue, con un impulso que yo creo que me sería inevitable nuevamente, salió a buscarlos. Aparte de que hay dirigentes sociales muy queridos que yo conozco en la ciudad de Cali. Claro. Pareciera ser que haber estado cazándolos para poder apresarlos y para poder producirles semejante daño, de modo que casi que es un instinto de solidaridad inmediata, ¿no? Que es muy difícil contenerse frente a él. ¿Cuántas violaciones hay en todo este relato que usted nos está contando, senador? Habían detenciones arbitrarias, hubo tortura por parte de la fuerza pública, fueron llevados inexplicablemente a lugares que no corresponden a una detención. Muy probablemente allí además le pregunto si en esos recorridos que se denuncian en Cali y en otras ciudades que pueden durar 24 o 36 horas es donde se reportan personas como desaparecidas. Sí, todo eso ha ocurrido, es decir, en estos momentos pues las redes han servido mucho para estar informando casi que minuto a minuto. Es algo siniestro, ¿no? Es un poco dantesco lo que uno ve, pero es muy útil también para que el país y el mundo se entere de lo que está ocurriendo, de modo que todo eso ha ocurrido. Es decir, lo último que ocurrió, y me cuesta inclusive hasta contarlo, es que un niño de 16 años, un obrero de un barrio popular de Siloé, recientemente al cumplir el mes en las movilizaciones, se queda paralizado por la llegada del ESMAD. Él no participaba de la protesta, según me dicen, venía de trabajar. Fue llevado a una camioneta del ESMAD, golpeado ferozmente durante mucho tiempo. Y después su cuerpo fue arrojado a una especie de fogata que hicieron en un almacén grande que hay allí en Siloé. La familia, la comunidad documenta y mucho testimonio. Es decir, esto se hace casi que provocadoramente para notificarle a la población, porque es que la asistencia militar a la que asistimos es mucho más que un acontecimiento militar. Esto es un asunto político-militar donde envía un mensaje de terror. Creo que hay guerra psicológica contra nuestro pueblo. Se pretende, además de intimidad, aterrorizar para impedir una movilización, para cercenar libertades públicas, para afectar derechos ciudadanos. Y cuenta todo lo que están haciendo, es decir, el disparo aleve, el disparo de personas vestidas de civil, grupos, una especie de parapoliciales que acompañan a la policía, en fin. Van a las casas por los muchachos a sus casas, son intimidados en zonas aledañas, cuando menos, porque resultan más, entre comillas, afortunadas estos que otros que son subidos a los vehículos, golpeados, más seteados realmente. Es decir, esto es un concierto enorme que no podría hacerse sin el concurso de la, digamos, de la autoridad política como tal. Estos no son hechos de policías que le dio por hacerlo, aunque es verdad que, y esto me preocupa mucho, que tiene una formación fascista. Ustedes ha trascendido que algunos de ellos tienen formación neonazi por cuenta de algunos instructores del Cono Sur. Sí, Eso pues más o alguien menos tiene se ha que dar la establecido acá. orden, sin duda. No puede hacer, aunque exista una doctrina para matar, como ha quedado en evidencia por parte de la fuerza pública, porque para eso están entrenados, los ciudadanos no se protegen, sino que se atacan, alguien tiene que dar la orden. Con respecto a esos lugares de detención ilegal, senador, en las últimas horas se sigue insistiendo, particularmente en Cali, capital del Valle del Cauca, que hay de esos lugares en varios puntos de la ciudad. ¿Qué hacer para que se pueda realmente identificar todo esto? Porque cuando pasan las horas y se llegan a esos lugares, como sucedió hace unos 15 días en un almacén de cadena, también en Cali, ya los muchachos no están, aunque tampoco se sabe de su paradero. Es muy difícil porque lo que ha ocurrido en Colombia realmente es que la asistencia militar es un paso subsiguiente de otros que se han venido dando. En Colombia hay un hiperpresidencialismo, un acendrado poder en la figura presidencial. Y ese poder ha venido cooptando los organismos de control que debería estar efectuando en estos momentos, pues, control, el Ministerio Público, la Procuraduría, la Defensoría, la Contraloría, la Registraduría, el Consejo Nacional Electoral, se ha intentado cooptar la Corte Constitucional. Es decir, esto es un asunto mucho más amplio. Y colorario de ello, la asistencia militar.
y le agrego para que ustedes lo sepan, un documento COMPES de comienzos del año donde se decía que probablemente iban a ocurrir este tipo de acciones. Ellos hablan de que habían comportamientos ciudadanos esperados después de la pandemia o durante la pandemia. Es decir, se sabía qué tal era la condición social, que podía producirse una explosión social. No hay que ser un genio. En varias partes del mundo se han producido este tipo de explosiones sociales y mucho más, digamos, dadas las condiciones muy particulares que se desarrollaron. De modo que la asistencia militar pareciera ser algo así como que estaba anticipado desde antes, una cooptación de los organismos de control, un desmedido poder presidencialista fruto del estado de excepción que se declara con la pandemia. Y ahora lo que tenemos es que las regiones declaradas algo así como rebeldizadas son objeto de una asistencia militar, inicialmente en Cali y el Valle del Cauca, ahora se empleó a 8 regiones más y varios municipios, y en ellas lo que opera es realmente esto, es decir, un silencio que hace muy difícil entonces establecer, por ejemplo, sitios de recursión. Las gentes nos dicen, ¿no? Entonces, por ejemplo, aparte de que ese día, por obra de que yo logro interceptar ese vehículo de la policía, o si no, no hubiéramos llegado allá, ¿no? Claro, la comunidad escuchaba gritos y probablemente nos hubiera dicho, pero ¿cuánto más hubiéramos demorado? Ocurrió similar en un espacio, una especie de bodega, ¿no? Donde habían dispuesto un sitio de retención que dicen ellos es temporal, pero pareciera muy clandestino, ¿no? Tiene el viso oficial, pero realmente la policía va y alquila un espacio supuestamente transitorio porque hay un gran hacinamiento en las cárceles. Entonces, supuestamente para paliar el hacinamiento, tiene unas personas temporalmente, entre tanto les algunos procedimientos que pueden dilatarse de manera enorme. Y en ese sitio, por ejemplo, que estaba previsto como para 150 o máximo 200 personas, había como 427 y había brotes de tuberculosis y de COVID. Esto fue apenas la semana pasada. La Defensoría hizo una tímida declaración, la Alcaldía de la Ciudad de Cali también una tímida declaración. Yo quiero reclamar por esto, que se hizo pública más por obra del periodismo independiente, que ha estado muy acucioso por estos días. Entonces, es la comunidad la que finalmente da la alerta pública porque los organismos de control tienden a ser o complacientes o supremamente tibios frente a estos aconteceres. Es decir, está en un momento muy difícil de la vida política colombiana, una explosión social y una movilización vigorosa que pretende ser reducida por estos métodos de represión y de Sí. cercenamiento de las libertades públicas. Y un momento, senador, que no conocíamos, por lo menos No en las conocía. décadas recientes, en la historia reciente del país. Habría que ir al 45 o al 70, quienes tienen además en la historia estos hechos, pero en la historia reciente del país no se había visto una situación de estas. Por todo esto que usted nos está narrando, senador, si lo que está pasando con respecto, en este caso específico de la Procuraduría, que es una investigación disciplinaria, es venganza en contra de ustedes como oposición por estar acompañando las denuncias de la comunidad y además haciendo evidente estas revelaciones ante el mundo. ¿Hay una especie de venganza, lo cree usted? Hay un cobro de cuentas, pero creo que esto de la guerra jurídica contra la oposición y la izquierda ha tenido como ciertas evoluciones, ¿cierto? Es decir, contra los presidentes democráticos, digamos, de gobiernos democráticos, pero también contra ciertas autoridades. Y entonces yo creo que esto es parte de una andanada que realmente corresponde a una especie de andanada política de la extrema derecha contra nosotros, para cobrarnos el acompañamiento que hemos hecho de la movilización y especialmente las denuncias de violaciones flagrantes de los derechos humanos. Y creo que corresponde a eso. Y la intención, desde luego, es decapitar a algunos de los voceros de la izquierda en el Congreso de la República e impedir, digamos, cierto, el control político que podemos estar ejerciendo, eh, a pesar de nuestra condición minoritaria del Congreso. Creo que se ha logrado hacer una buena denuncia que además ha sido copiado por la ciudadanía, porque es que, mira, te digo, es muy difícil que la voz que denuncia esto no sea escuchada por una ciudadanía que está sintiendo en los barrios se siente. La agresión de la fuerza pública hace parte de una especie de matriz que se espera instalar, ¿no? Es ofensivo, es provocador, es hacerle doler al pueblo, casi que como una especie de provocación, y algunos dicen que lo que quieren es que esta generación vuelva a armarse como las anteriores para eternizar la guerra y sembrar miedo, porque el uribismo no puede existir sin guerra y sin miedo. Nosotros queremos ser portadores de una voz de esperanza, de transformación, pero claro que la irascibilidad popular, ¿no? Es decir, proponerle al pueblo esta fórmula, esta ecuación tan horrorosa, tan turbia,
pues digamos que produce una irritabilidad que desde luego, creo yo, aspiran a que se conviertan en nuevos hechos digamos, de guerra, de regreso, de abandono del camino de la paz, que por lo demás ha deprimido bastante al uribismo, porque hay una constatable caída del uribismo, inclusive durante la protesta, creo que se ha acentuado. De modo que pareciera ser que la provocación es tan brutal. Un poco lo que se hizo, mira, recordando tu historia, Sí, cuando le senador, agresionaron a con Río respecto a Chiquito, al Pato esto, Guayabero. con respecto a esta situación con el uribismo, hay una clara expresión de antiuribismo entre la juventud, entre muchachos, jóvenes, estudiantes que se van a las calles. Cuando se les pregunta si es un asunto de ideología política, de izquierda o derecha, lo que dicen, no, lo que hay es un asunto de antiuribismo. Pero eso, le pregunto, lo hace aún más peligroso ante el fenómeno que estamos viendo de exacerbada violencia por parte de fuerzas del Estado. Sí, lo hacen muy peligroso. Pareciera ser que están haciendo cuentas de que si pierden en 2022, no solo pierden, digamos, todo lo que significa para ellos la cuota de poder, digamos, el manejo de la estructura burocrática estatal, sino también probablemente, digamos, que se abriría un arco de posibilidades de verdad, de justicia, de reparación, donde tal vez no saldrán indemnes. Entonces sienten que frente a esa inminencia tienen que provocar, inclusive posibilitar una especie de autogolpe. En estos momentos, por ejemplo, se insiste mucho en que hay desabastecimiento. Un poco, fíjate, la matriz que han utilizado en otras oportunidades. Se creó hechos especulativos para que le atribuyeran a los organizadores del paro y al paro mismo desabastecimientos, especulación, encarecimientos pues, de los asuntos básicos. Y aún ahora, después de que se han abierto corredores humanitarios donde es evidente que ya no existe esa circunstancia, siguen esforzándose porque se produzcan esos hechos, pero además por endilgarle al paro. Es decir, hay varias matrices que han aplicado y que se repiten en esta oportunidad, todo lo con la finalidad y la otra característica, pues todo es culpa de Gustavo Petro. Creo que hay una obsesión y una centralidad muy grande de los ataques políticos en la figura de quienes ellos consideran podría ser eventualmente quien se alce con la presidencia de la República. Esto también es un hecho político constatable que deberíamos anotar. Sí, son varios intentos de narrativas que se establecen a través de los medios corporativos aliados de manera permanente al gobierno con respecto a esto de Gustavo Petro, sin duda que llama la atención. Habría que ver también qué tanto la gente sigue creyendo en esas matrices. Hemos visto un amplio también rechazo a medios de comunicación que históricamente tenían, digamos, una muy buena receptividad por parte de la población, y en este momento vemos, por lo menos a través de redes sociales y manifestaciones públicas, lo contrario. Senador, pues este es el escenario muy complejo, muchísimas gracias, y estamos muy pendientes de todo cuanto sucede en Colombia. Tatiana, muchas gracias a ti, te deseo un abrazo muy cálido a ustedes y a su público. Muchísimas gracias, senador, cuídese por favor.